En La Voz de la Ciudad hablamos de educación y sobre todo después de un informe que dio a conocer Argentinos por la Educación, indicando que en este año 2026 más de 700.000 alumnos no van a cumplir con los días obligatorios de clase. En el Consejo de Educación se había establecido 190 días de clase. Lo cierto es que solamente 3 provincias van a cumplir con este número. Hacemos referencia a Santiago del Estero, que tiene 192 días de clase, San Luis 191 días y Mendoza 190. El resto de las jurisdicciones no cumple con esa promesa de alcanzar los 190 días. De hecho, hay algunas jurisdicciones, por ejemplo, que tienen menos de 180 días de clase, como es el caso de Catamarca, donde solamente habrá 178 días de clase. A partir de eso, se impulsa, por supuesto, este tipo de informe para que se tome conciencia de cómo van a llegar los chicos a fin de este año y porque realmente es muy importante cumplir con esos 190 días de clase. Ya estamos en comunicación con Maximiliano Pisani, analista de Relaciones Gubernamentales. Maximiliano, buenas tardes. Belén Martínez lo saluda. Bienvenido a La Voz de la Ciudad. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer estar con ustedes para charlar un ratito de educación. Es muy importante hablar de educación, pero sobre todo también de estos plazos, que si se ponen estos 190 días, debería cumplirse. ¿Por qué no se cumple en la totalidad del país y solamente en 3 provincias que hasta algunos superan esos días? Bueno, en primer lugar, esto es algo que nosotros analizamos todos los años, que tiene que ver con el cumplimiento de la planificación que establecen las propias jurisdicciones respecto a los días de clases. Ujú. Nosotros tenemos varias normativas al respecto. La ley indica que tienen que ser 180 días, pero por resolución del Consejo Federal, Sí, ya este es el segundo año en el cual se estableció que tienen que tener los chicos o 190 días o en su defecto el cumplimiento de las horas correspondientes, que esa es una discusión interesante, empezar a pensar en términos de horas, porque puede haber jurisdicciones que tengan más jornada simple, más jornada completa, entonces está buena esa discusión que tiene que ver con un piso de 760 horas. Y lo que viene sucediendo es, como vos bien decías, un incumplimiento por lo menos en ese sentido. El vaso medio lleno es que venimos un poco mejor. El año ajá. pasado medimos, eran casi 2 millones de chicos que no cumplían el piso de horas, hoy tenemos 700.000 chicos únicamente que no lo cumplen. Pero yo diría que tiene que ver con, el motivo es básicamente la planificación que tiene propiamente dicha cada una de las jurisdicciones y también la coordinación que hay con el gobierno nacional en eso, porque el gobierno nacional define el calendario, si se quiere, de feriados y Claro. demás, y eso esta vez pasó después de que las jurisdicciones definieran su calendario escolar. Entonces muchas jurisdicciones también se encontraron con más feriados de los que esperaban, Ajá. y por eso también es parte de lo que explica el incumplimiento. Claro, esos días no laborables, que después depende de cada empresa si los empleadores tienen que ir a trabajar, en cuanto a lo educativo ya se descarta que es un fin de largo completo, que directamente no hay clases. No se aplica ese no laborable a la decisión del colegio si abre o no abre, directamente no hay clases. Exactamente, exactamente. Sabemos que esos días no vamos a tener clases y eso es lo que explica de alguna manera el incumplimiento, por lo menos con lo que tiene que ver con el tema de días. El tema Ujú. de las zonas, nosotros también ahí hacemos un análisis mirando la composición de la jornada de cada una de las jurisdicciones, cuáles son esos días. Hacemos un trabajo además de mirar calendario por calendario, como Ajá. para observar cómo planifican las clases. Y de ahí es que sale el dato que hablábamos al principio, que tiene que ver con la cantidad de estudiantes que no llegan a ese piso mínimo de horas, que yo diría es como el paso cero para Sí. garantizar todo lo que después se debe garantizar en términos del cumplimiento efectivo de días Ujú. de clase, porque acá estamos hablando de lo planificado, después hay otra discusión respecto a qué es lo que pasa durante el año si llegamos a cumplir Ujú. esos días, que ya sabemos que muchas jurisdicciones presentan dificultades por diversos temas, desde cuestiones Claro. vinculadas a ausentismo estudiantil, paro docente, Ajá. cuestiones edilicias, estructura, de organización escolar. Entonces, me parece que tenemos que ir hacia esa discusión y ojalá podamos tener mejor información para tener este mismo informe a fin de año, pero analizar días efectivos de clase. Claro. Y yo diría que el último paso de esto es tener mejores resultados escolares, que es, si se quiere, la gran deuda Es el educativa que gran tenemos en el último objetivo, siglo. claro, claro, porque todas las Exactamente. pruebas Si no no dan tenemos buenos resultados. Correcto, correcto. Y digo, como la condición necesaria para eso, no suficiente, pero necesaria, es que tengamos, primero, una planificación que corresponda con la normativa. En Claro. segundo lugar, un cumplimiento efectivo de los días de clase, que hoy no contamos con esa información. Y por último, diría, a partir de todo ese trabajo de que los chicos sepamos que están en la escuela, que se cumplen los días de clases, bueno, que aprendan, ¿no? Sería como el último Lógico. paso, que Ajá. si se quiere, hoy es una de las grandes deudas educativas que tenemos. Para tirar solamente un dato, podemos citar varios. Solamente hoy tenemos 10 de cada 100 chicos que llegan al final de la secundaria en tiempo y en forma. Esto quiere decir sin repetir, sin abandonar y con las
condiciones de aprendizaje mínimas en lengua y matemática. Bueno, ese es un número que 10 tenemos de que cada mejorar. 100, 10 de cada 100, el porcentaje es realmente muy pequeño. Solo 10 de cada 100 y lo peor, diría yo, es que no es solo que el dato ya de por sí es llamativo, sino que venimos en un retroceso. Este índice que hacemos de Argentinos por la Educación ya lo hacemos hace más de 4 años. Hace 4 años eran 16 de cada 100, hace 2 años eran 13 de cada 100. Hoy, el año pasado en realidad que hicimos este informe, eran 10 de cada 100, ¿no? Ajá, Entonces, nos parece importante destacar este tema porque además ahí el principal factor que afecta tiene que ver con la caída de los aprendizajes, ¿no? claro. Argentina ha avanzado en cobertura en el último tiempo y acá nos referimos a que los chicos estén matriculados. Tenemos que hacer un cumplimiento efectivo de los días, tenemos que ver efectivamente que los chicos estén dentro de la escuela. Hay algunos datos respecto, por ejemplo, al tema ausentismo escolar, que lo vienen levantando las jurisdicciones como un tema, Ujú, ¿no? De lo que tiene que ver con el ausentismo estudiantil. sí. Y por último, que aprendan, efectivamente, que eso es como te diría yo, el principal punto en donde hoy estamos fallando y que las pruebas internacionales, las pruebas nacionales, nos dan la pauta de que estamos muy bajos Claro. con respecto a lo que Argentina debería estar. Ahora, me quedé con el dato, pues me resulta impactante, 10 de cada 100 que solamente terminen el secundario. ¿Se sabe las causas o es multicausal? ¿Una cuestión económica que necesitan que los chicos salgan a trabajar, más allá de que por supuesto son menores? Por otras cuestiones han decidido no terminar los estudios. ¿Se sabe tal vez esas causas o es así como con muchos factores? Es difícil siempre cuando hablamos, y para los tiempos televisivos es complejo porque Claro. es multicausal. Efectivamente, esto tiene que ver con un montón de cuestiones que suceden, que yo siempre me animo a decir que en Argentina también tenemos algunos temas simples que resolver al respecto, ¿no? Un caso para mí testigo en esto tiene que ver con el tema de alfabetización. Nosotros nos Ajá, encontramos con un dato de que 1 de cada 2 chicos tenía problemas de comprensión lectora previo a la pandemia sí, y no teníamos planes en ese momento. A partir de 2024 hay 24 planes al respecto, hay un plan nacional, pero es una cuestión elemental que tiene que ver con tener un plan para eso, tener una buena formación docente, entrega de libros. Son algunos factores fundamentales que tienen que ver con la política nacional, la política educativa nacional y la política educativa provincial, que nos pueden llevar hacia un mejor puerto, ¿no? Porque cuando ujú, uno se compara con el resto de países de la región, porque obviamente que el factor socioeconómico influye, obviamente que sí, también, cuando uno ve países parecidos a los nuestros, ve Brasil, ve Chile, ve Perú, ve países de Latinoamérica que tienen problemas parecidos, ve que les va mejor en los claro. resultados de las pruebas de aprendizaje. Entonces, ahí quiere decir que hay algo desde la política educativa que estamos fallando, que debemos mejorar para obtener mejores resultados. Es una cuestión de presupuesto también en el área de educación, Maximiliano, porque tengamos en cuenta que por un lado dicen, bueno, el Consejo Federal de Educación implementa estos 190 días de clases, pero por el otro lado, a todo el área de educación, más allá de que después cada jurisdicción tiene sus decisiones, el presupuesto en educación ha caído, al menos para este año, con el último debate de presupuesto 2026. ¿Esto afecta también de manera negativa? Sin lugar a dudas, es un punto fundamental, un punto más. Que de nuevo también yo diría que es otro de los puntos que es condición necesaria, no Claro. suficiente. Yo creo que en educación hay que abordar todos los temas y trabajarlos de forma seria, porque no alcanza solo con una de las cosas, no alcanza solo con una de las partes involucrándose en eso es algo también en lo que insisto mucho. Esto, tenemos un problema demasiado grande como para solo endilgarlo a un Ujú, sector, indicarlo solo a la política, solo a la claro. comunidad educativa. Me parece que tenemos que trabajar todos de forma conjunta en eso y sin dudas que el factor de financiamiento es uno más de los Es factores clave. fundamentales Claro. para poder, primero, garantizar los días de clase Ujú, y segundo, garantizar el aprendizaje, ¿no? Como ujú. vos bien decías, nosotros de hecho todos los años hacemos un informe que tiene que ver con el tema presupuestario y vemos una caída por lo menos en la participación nacional en los últimos 2 años. Si comparamos 2023 por lo menos con 2025, vemos que se ha reducido ese monto de inversión. Por otro lado, también esto me parece importante decirlo, por ejemplo, se le puso mucho énfasis al tema de alfabetización, que para nosotros era un tema fundamental, ¿no? Que tiene que ver con una reorientación de los recursos. Yo creo que tenemos que tener una buena inversión, pero también una inversión inteligente. Yo Ujú, diría que es un poco el trabajo que tenemos que hacer, porque también se ha comprobado que muchas veces con una inversión muy grande tampoco hemos llegado a claro. los mejores resultados. Por eso hablaba antes de condición necesaria, pero no suficiente como para atacar este tema que la verdad que es muy, muy complejo y que requiere de todos los actores Ujú. y, si se quiere, de toda la batería de herramientas de la política educativa para ir hacia un lugar mejor. Y ojalá que a partir de estos informes entonces se pongan a trabajar en pos de los chicos y una buena educación para ellos. Gracias, Maximiliano, por tu tiempo. Muy amable.
Muchas gracias a ustedes y a quienes quieran conocer más de esto, que nos sigan en redes sociales, Argentinos por la Educación. Van a encontrar este y más informes, así que gracias a ustedes por el tiempito para charlar. Gracias. Hablamos con Maximiliano Pisani, analista de Relaciones Gubernamentales de Argentinos por la Educación, por este informe que indica que alrededor de 700.000 alumnos en este año 2026 no van a cumplir con la totalidad de días educativos que están establecidos, que son 190. Solamente 3 provincias cumplen con ese calendario escolar. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.